Hoy conversamos con Darwin Figuera, él es presidente del Centro de Investigación en Educación para la Seguridad Vial, mejor conocido como CIES Vial, porque estamos conversando sobre lo importante que es promover la educación vial hoy por hoy en nuestro país. Hoy les recordamos que pueden participar con todos sus comentarios a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden también el hashtag o la etiqueta del día de hoy, Soluciones Educación Vial. Darwin, ¿qué consecuencia ha generado toda esta falta de conocimiento, falta de cultura vial en nuestro país? Bueno, sumado además el tema de la inseguridad vial, yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio mental y recordemos que cada vez que empiezan las clases, nuestras ciudades se congestionan y a veces nos preguntamos, ¿y es que acaso no son los mismos carros? ¿Es que acaso no es la misma población? Pero realmente el tema de las clases y su incidencia en la sociedad impacta mucho porque a falta de cultura vial, primero afectamos el tema de la movilidad porque nosotros los venezolanos queremos hacer todo en el carro lo más cercano posible a donde tenemos. Entonces, si nosotros llegamos frente a la escuela, y nos podemos parar un minutico, 2 minuticos frente a la escuela para dejar al niño. A veces me paro y se paró uno, se paró otro y ya no consiguió, el quinto no consiguió espacio y se para en doble fila el número 6. Y ese número 6 dice, pero es un minutico nada más. Y el número 7 se para detrás de él y así vamos. En cuestión de 15 minutos tenemos a una avenida, a una Colapsada. calle totalmente congestionada y que además genera situaciones de riesgo aisladas, porque si hay vehículos parados en el lado de la acera, hay otros en doble fila y quizás queda otro carril libre, quienes estuvieron esperando por 1, 2, 3 minutos con la desesperación que muchos de los venezolanos tenemos ahora por cumplir nuestros horarios, entonces, ¿qué hacemos? Nos salimos de esa fila y aceleramos. La rabia de que otros nos esté obstruyendo el paso nos hace acelerar en una zona escolar. Entonces, fíjate tú cómo la falta de cultura nos lleva a generar imposibilidad en el tema de la movilidad y ese tema de la movilidad nos genera problemas de seguridad vial. Entonces esas son una de las consecuencias. Ya a partir de esta semana vamos a ver un país totalmente diferente en el tráfico y tiene que ver mucho también con los comportamientos de nosotros como representantes de los transportistas escolares. A veces si quisiéramos nosotros hasta el carro lo pasaríamos hasta la escuela y dejáramos en la puerta de segundo grado, de quinto grado a nuestro hijo. Pero es que queremos llegar tan cerca y a veces parándonos a media cuadra de la escuela, parándonos bien, podemos hacer mejor la función de padres, de ir a llevar a nuestro hijo hasta el salón de clase y además de armonizar más con ellos. Esta sociedad tan rápida en la que vivimos no nos permite incluso armonizar con nuestros niños en elementos tan importantes como lo son, por ejemplo, su formación escolar y que incluso como nosotros como padres podamos guiarlos en relación a lo que ocurre en el entorno escolar que les pone al riesgo. Entonces, al contrario, nosotros como padres le decimos, bájate aquí, parados en doble fila, y entonces ya como padres estamos nosotros promoviendo conductas inseguras en nuestros niños. Así es. Inclusive esto de dale rápido que estoy mal parado. Así Se escucha es, muchísimo. Y así muchos es. padres quizás que nos estén observando en este momento dirán, yo quiero que a mi hijo le den o le enseñen sobre educación vial en su escuela, pero quizás son esos mismos padres quienes al final del día terminan haciendo estas cosas. Entonces ahí es donde uno se pregunta, si el ejemplo comienza por casa, ¿por qué hay este tipo de conductas? Me encanta que hayas hablado de esto porque anteriormente nos referíamos a esa debilidad que hay en materia pedagógica en torno a esta materia de la educación vial en nuestro país. En efecto, no hay especialización para docentes para que se instruyan en esta materia específica y puedan replicar esa información a los niños que es tan necesaria. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Solamente en el Ministerio de Educación o en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre?
quizás lo más fácil de responder para nosotros pudiera ser decir el Estado es el responsable, pero realmente no lo es así, no es una respuesta tan sencilla, porque fíjate, ya lo decíamos, nosotros como padres tenemos una responsabilidad importante, pero incluso los maestros también tienen responsabilidad sobre lo que se forma en la escuela y muchas veces nada más en la puerta del colegio se deforma los valores, el respeto, la solidaridad, las buenas costumbres que se practican y se deben practicar dentro de la escuela, muchas veces nada más en la puerta del colegio son totalmente diferentes. Los transportistas escolares cumplen una función importantísima en esta labor. Entonces vemos que el tema de educación vial es un tema que nos compete a todos los venezolanos y a todos quienes estamos inmersos, incluso hasta los mismos niños y niñas. Es necesario por eso que ellos conozcan, porque ellos pueden autoprotegerse. Hay un alto porcentaje de niños y niñas en estos momentos que están yendo a sus escuelas solos. Eso antes no se veía tanto como ahora se ve. Y algunos en transporte escolar y algunos lo están haciendo solo, en metro, en transporte público. Entonces ellos tienen que conocer de autoprotección. Los niños en la calle se distraen mucho por su propia condición de niños. Nada más al ver un pájaro, ven una hoja de un árbol que van cayendo, ellos se distraen mucho. Estamos hablando realmente de niños. Te comentaba que había visto en transporte público niños de 6, 7, no más de 8 años, en grupos de 2, 3 que quizás van con los hermanitos a veces hasta más pequeños y están pues transportándose solos por la ciudad porque obviamente la situación familiar quizás les impide que algún representante los acompañe hasta el centro de estudios. De allí, pues, la importancia de que desde pequeñitos manejen toda esta información. Tenemos muchos comentarios, Darwin, a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Les recordamos, amigos, el hashtag que utilizamos hoy, Soluciones Educación Vial. Freddy Parada nos dice, Soluciones Educación Vial. En Venezuela no se aplica la educación vial como materia obligatoria en el pensum de estudios del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Julio Quijada también nos dice, educación vial. Muertes por accidentes en moto aumentan. Policías que deben dar el ejemplo conducen sin casco en aceras, etcétera. Henry Ventura dice también, felicito a tu entrevistado y a tu programa. Es desde la educación vial que disminuiremos los accidentes viales y sus consecuencias. Muchísimas gracias también en nombre del equipo de producción. Nelson nos dice también por aquí, se deben implementar alcoholímetros en las alcabalas para lograr conciencia de conductores en estado de embriaguez. Tesla dice por aquí, soluciones, ¿qué hay de los motorizados y los bebés en las motos? Y no me detengo porque hay un comentario también relacionado con esto, dice Vladimir Alfonso. Conciencia a los motorizados que llevan hasta 3 niños en las motos para la escuela, hasta en motos de uso oficial en algunas oportunidades, comenta él. Esto de la proliferación de las motos, digamos, en las vías, ¿ha coincidido en algún modo con el aumento de accidentes de tránsito en los que se vean involucrados niños? Hay una incidencia importante de hechos viales donde hay involucrados niños y niñas que transitaban en motos, ¿no? Pareciera, incluso nosotros desde la investigación, creíamos que podía ser más la cantidad de niños muertos en motos en nuestro país, aunque no lo es así, pudiéramos hablar de unos 70, 80 niños. De esos 600, de esos 600 aproximadamente. Aunque quizás no es muy representativo, la exposición al riesgo a la que se está llevando a nuestros niños es altísima. E incluso este momento también es tan importante para decir que en el país está naciendo desde hace unos 2 años para acá una nueva forma de comercio, de obtener dinero, que es el mototaxi escolar. Se está viendo en algunas zonas del país mototaxistas que llevan a 10 a 15 niños para la escuela, no al mismo tiempo, pero entonces andan en una competencia de tiempo, de llevar 3 o 4 niños a la vez, y así ellos se le ponen una tarifa más económica del transporte escolar que generalmente en un vehículo, en una camioneta, los lleva. Entonces fíjate cómo incluso están proliferando, son más conductas erradas que ponen en riesgo a nuestros niños. ¿Y quién le debe poner coto a esa situación? Bueno,
en primera instancia, aunque parezca mentira, el primero que le debe poner coto a esto es el padre. Padres y madres, tenemos que tomar decisiones acertadas. No es posible que la situación de nuestro país nos lleve a exponer a nuestros niños de una forma tan alta. Yo creo que no hay despensa, no hay alacena que sea tan importante como la vida de nuestros niños. Entonces, creo que como padres debemos tomar conductas acertadas en cuanto a las decisiones que tomamos de cómo nuestros niños son trasladados, porque a veces creemos además que somos muy buenos padres cuando le ponemos un transporte escolar al niño. A veces nos jactamos de decir, no, tú sabes, yo también, además le pago transporte escolar a mi hijo. Pero creo que sería importante que nos detengamos unos minuticos en qué está ocurriendo con el transporte escolar, en ese entorno escolar y esa seguridad vial para nuestros niños. Comenzando por lo que conversábamos antes del programa, conocer el apellido de la persona que lleva a su hijo y lo busca todos los días de la escuela. Un ejercicio fácil. A quienes tenemos a nuestros niños en transporte escolar, conocemos el apellido de la persona. Es la señora Laura, es el señor José, es el transporte del señor Carlos. Pero Carlos, ¿qué? Si a mi hijo o a mi hija le llegara a ocurrir algo y me preguntan, ¿es el transporte del señor Carlos qué? ¿Qué vehículo? ¿Es una camioneta amarilla? ¿Qué tipo de camioneta? ¿Qué tipo de placa tiene? ¿O cuál es la placa que tiene? Vehículo. ¿Dónde vive ese señor y cuál es su teléfono? Fíjense, porque le estamos entregando lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, a unas personas incluso que desconocemos cómo transportan a nuestros niños. Incluso nosotros recomendamos dentro de nuestra ajetreada agenda, aunque sea una vez al mes, cada cierto tiempo, nosotros hacer un recorrido detrás de ese transporte escolar. Sabemos cómo maneja el señor José, sabemos cómo maneja, cómo actúa la señora Laura, sabemos cómo el señor Carlos baja a los niños en el colegio, lo baja por la puerta de la acera o los niños se bajan solos. Nosotros vivimos una experiencia interesante en Colombia donde veíamos que el transporte escolar, por lo menos la experiencia que nosotros vimos, era que el conductor del transporte escolar solo cumplía funciones de conductor. En la parte de atrás de la camioneta, una camioneta tipo Vans, vimos en varios casos que iba una chica que era la que iba haciendo las funciones como de maestra, por decirlo de alguna forma, de cuidadora de los niños. Era la que se encargaba cuando el señor se paraba, el señor Carlos, la señora Laura se paraba frente al colegio, de bajarlos por la puerta segura, de llevarlos hasta el lugar de estudio. Entonces, algunos dirán, bueno, este es un servicio que sería más caro, pero ¿qué más caro puede ser un niño de nosotros lesionado o fallecido? Como tú lo decías, es el verdadero transporte de valores. Así es, el transporte Nada escolar más valioso debe que un hijo. ser catalogado como un transporte de valores, así como se toma en cuenta los transportes de materiales peligrosos que deben ser resguardados, protegidos con normativas especiales. Así debería ser el transporte escolar, porque es transporte de valores. Es cierto que el 90% de los accidentes que se registran en las vías son causa de la toma de malas decisiones. Eso O de la es mala toma de totalmente decisiones. correcto, eso es totalmente correcto, comprobado ya en el mundo, verificado con nuestros siniestros en Venezuela. Por lo menos el 90% de los siniestros viales son responsabilidad de mala toma de decisiones. Por ejemplo, al volante. Conducir a exceso de velocidad, utilizar el teléfono al conducir, ingerir alcohol, no ponerse el cinturón de seguridad, por ejemplo... colocar al niño en el asiento del de copiloto adelante, si no tiene sí. más de 12 años, Por ejemplo, el asiento del copiloto es el asiento más peligroso que hay dentro del vehículo. Hay 51% de probabilidades de que el niño muera en ese asiento, la persona que va ahí. Entonces muchas veces lo premiamos cuando llora en colocarlo en el asiento más peligroso. Entonces debemos empezar a tomar conductas coherentes en Así relación es. a salvaguardar la vida de nuestros niños. ¿En qué modalidad de accidente de tránsito suelen estar relacionados o implicados o involucrados con mayor frecuencia los niños y adolescentes? De eso hablamos al regreso de esta pausa. Ya venimos.